Bien, entonces vamos a resolver este módulo de examen del anterior semestre. Y el primero me dice líquido, ¿no? Es un líquido, de líquido, ¿no? Entonces me dice un líquido cuya viscosidad es de 100 centipoise. Tiene una densidad de 1,185. Entonces vamos a ir sacando los datos, ¿no? La viscosidad me dice que es de Y empezamos a hacer. centipoise, ¿ya? Y la densidad me dice, ¿no? Del líquido va a ser de 1,185 gramos sobre cc. ¿Qué más? En este líquido que está en reposo se deja caer una esfera de radio, me dice. La esfera tiene un radio de 0,65 milímetros. Y la masa me dice que es de ¿No? 0,72 gramos, ¿no? Y lo que me está pidiendo es calcular el tiempo, ¿ya? Por favor, su micrófono, ya chicos. Les pido por favor que tengan cuidado con su micrófono. Anabel creo que estaba con su micrófono encendido, ¿ya? Bien, entonces me dice calcular el tiempo que tarda la esfera si recorre una distancia de 35 centímetros. Entonces la distancia me dice que es de 35 centímetros. Bien, entonces, analizando, me está pidiendo, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo lo que viene a ser calcular el tiempo, ¿no? Entonces aquí voy a poner calculando el tiempo. Eso es lo que quiero saber. Entonces, para poder calcular tiempo, voy a utilizar esta formulita que me dice que la velocidad va a ser igual a distancia sobre tiempo. ¿Qué quiero saber? Tiempo. Entonces, despejo tiempo. Despejando tiempo, esto me va a quedar distancia sobre velocidad. ¿Correcto? Bien. Ahora, analizo. ¿Puedo reemplazar directamente? ¿Tengo distancia? Sí, tengo distancia. ¿Tengo velocidad? Esto con su... Ya, por favor, su micrófono, chicos. Ya. Este, Gina, Jessica, por favor, les pido que su micrófono. ¿Ya? Entonces, a ver, por favor, compañeros, me van a hacer enojar, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito saber? La velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad? Con la fórmula de viscosidad, ¿no? Entonces aquí voy a poner calculando. Auxiliar, Chicos, varios están con su micrófono encendido. Sáquelo, no más Sáquelo, auxiliar. sí, por favor, chicos, si no quieren pasar clase, no entren a la clase, nomás perjudican, ¿ya? Si ven que, si no están atentos también en la clase, lo voy a subir grabado a la clase. Termina la auxiliatura y lo voy a subir y ahí lo van a poder ver tranquilo, ¿ya? Escuchando música, charlando, lo que sea, lo van a poder escuchar tranquilo. Pero ahorita, no, por favor, no interrumpan la clase, ¿ya? Molesta, la verdad, que estén interrumpiendo la clase. Bien. Entonces, lo que yo necesito aquí saber es la velocidad, ¿no? No puedo reemplazar directamente. ¿Por qué? Porque no tengo velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la velocidad. Entonces, aquí voy a poner calculando la velocidad, ¿no? Entonces, necesito saber la velocidad. ¿Cómo voy a calcular la velocidad? Utilizando la fórmula de viscosidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa formulita? 2 por r cuadrado por gravedad. Acá está densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Y todo esto va a ser sobre 9 por la velocidad. ¿Qué quiero saber? Velocidad. Entonces, despejo velocidad. Despejando velocidad, esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, acá voy a poner densidad de la esfera menos la densidad del líquido. Y todo esto va a ser sobre 9 por la viscosidad, ¿no? Simplemente hice un intercambio, nada más, ¿no? Ahora, analizo. ¿Tengo radio? Sí tengo radio, ¿no? ¿Tengo gravedad? Sí tengo gravedad. ¿Tengo densidad de la esfera? Auxiliar también, siléncialo a El todos. micrófono. No apagan su micrófono a estas personas. Ujú, la verdad, sinceramente, no sé a qué entran a clase si no van a
Atender, ¿no? Silenciar. Ya, bien, entonces, ya tengo ya mi fórmula despejada, ¿no? Ahora analizo, radio, ¿tengo radio? Sí tengo radio. Gravedad tengo, sí tengo gravedad. ¿Tengo la densidad de la esfera? No tengo densidad de esfera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular lo que viene a ser la densidad de la esfera, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo? Con esta formulita, ¿no? La densidad de la esfera va a ser igual a ¿qué? A la masa de la esfera sobre el volumen de la esfera, ¿no? Volumen en B mayúscula, por si acaso. Velocidad B también, pero más pequeñita, ¿no? Minúscula. Entonces, ahora analizo. ¿Tengo masa de la esfera? Sí tengo masa de la esfera. ¿Tengo volumen de la esfera? No tengo volumen de la esfera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular lo que viene a ser volumen de la esfera. Entonces, aquí voy a poner volumen de la esfera. Ahora, ¿qué quiero saber? Volumen de la esfera. ¿Qué fórmula utilizo? En física sabemos que utilizábamos cuando era una esfera esta formulita, ¿no? Que me decía que era 4 tercios por pi por radio al cubo, ¿no? Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual a 4 tercios por pi, ¿no? Por radio al cubo. ¿Tengo radio? Sí tengo radio, pero mi radio ¿en qué está? En milímetros. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a convertir a centímetros, ¿no? Entonces, convierto a centímetro y voy a decir, en un centímetro voy a tener 10 milímetros, ¿no? Entonces, milímetro con milímetro se va y me queda centímetros. ¿Cuánto sería 0,65 dividido entre 10? Supongo que me va a salir 0,065, ¿no? Y acá Eso serían sale. centímetros. Bien, entonces ya tengo ya el radio en centímetros. Ahora, ese radio es lo que voy a utilizar acá y lo voy a poner 0,065 centímetros. Y esto está elevado al cubo. Entonces, el volumen de la esfera va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos, cuando mete esta información a mi calculadora? 1,15 por 10 a la menos 3. Bien, entonces aquí sería 1,15 y acá sería por 10 elevado a la menos 3. Y acá sería centímetros al cubo, ¿no? Bien, entonces ya tengo el volumen de la esfera. Eso significa que ya puedo calcular la densidad de la esfera. Entonces reemplazo datos. ¿Masa de la esfera tengo? Sí tengo. Me dice que es de 0,072 gramos, ¿no? Y todo eso va a ser sobre 1,15 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Centímetros cúbicos. Entonces, la densidad de la esfera va a ser igual, ¿a cuánto sale, chicos, ahí? 62,61. Bien, entonces aquí 62,61 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Bien, entonces ya tengo la densidad de la esfera. Eso significa que también puedo calcular lo que viene a ser la velocidad. Reemplazo datos. Tengo 2 por radio. Radio vamos a utilizar que está en centímetros, que vendría a ser de 0,065, ¿no? Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora voy a multiplicar por la gravedad, que viene a ser 981. Ahora, densidad de la esfera me salió que es de 62,61 menos la densidad del líquido, que me dice que va a ser de 1,185. Y todo eso, cierro paréntesis, y todo esto va a ser sobre 9 por la viscosidad. Entonces ahí me dice que es de 100 centipoise. Eso vendría a ser lo mismo que decir un poise, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a convertir acá, para los que no sepan, 100 centipoise tengo, ¿no? Entonces yo sé perfectamente, teóricamente, que en un poise va a haber ¿cuántos? 100 centipoise. Entonces, centipoise con centipoise se va. 100 entre 100 me va a dar 1, ¿no? Entonces sería un poise. Entonces acá voy a poner por 1, ¿ya? Entonces la velocidad va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos, ahí? ¿Cuánto sale?
56,57. Ya, bien. Entonces aquí la velocidad me saldría de 56,57. Sus unidades van a ser centímetros sobre segundo, ¿ya? Bien. Entonces, una vez que tenga la velocidad, eso significa que ya puedo calcular lo que viene a ser el tiempo, que es lo que me está pidiendo este ejercicio, ¿no? Distancia me dice que de 35 centímetros y todo eso va a ser sobre la velocidad que vendría a ser 56,57 centímetros sobre segundo. Entonces meto esa información a mi calculadora. ¿Cuánto va a ser el tiempo? 0,618. No, sería 0,618, ¿no? Muy bien, eso serían segundos. Y bien, ya tengo ya el tiempo, ¿ya? Ya tengo el tiempo y ahí terminaría este ejercicio, ¿no? Como pudieron ver, chicos, no está nada complicado el segundo parcial, está más bien fácil. Tienen que aprovechar. Si les ha ido mal el primero, ahora es cuando tienen que remontar. Bien, entonces pasamos al siguiente. Auxiliar, una pregunta antes que pase al siguiente. ¿Dónde saca dónde está masa de la esfera de ese 0,072? Ese dato. Aquí dice masa de la esfera 0,072. Aquí en el enunciado me dice, se Ah, deja ya. caer una esfera de 0,65 milímetros de radio y de 0,072 gramos. ¿De quién? De la esfera, entonces, masa de la esfera. Ah, ya, ¿No? ya. Entonces, Gracias, auxiliar. Ya, ya. Auxiliar, allá en el camino. ¿Dónde? ahí en volumen, esa fórmula que hice de distancia sobre tiempo no sería altura sobre tiempo. Sí, sí, Ah, eso ya. usted ya lo puede modificar ya en distancia o altura, porque eso mismo yo también en mi auxiliatura lo ponía, en vez de D lo ponía altura, pero acá en el enunciado me dice distancia, ¿no? Entonces, pues le he puesto D también. Pero si ustedes quieren ponerle H de altura también. Si te pide altura o sí. Si me pide altura, despejas altura aquí, pues, ¿no? Aquí distancia va a ser igual velocidad por tiempo, ¿no? O altura va a ser igual velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, pero nunca pide altura, siempre les va a pedir tiempo. En todo este tiempo que he estado de auxiliar, siempre pidió tiempo. O velocidad pide, ¿no? O velocidad aquí ya está, más fácil todavía. Bien, vamos a hacer ahora el siguiente. Este, esto de acá, me estaban pidiendo bastante que haga esto porque ya hicieron el otro, dice, ¿no? O hay videos del otro, pero no hay de así cuando sea o sea, cuando empieza con congelación, me decían. Bien, entonces, ahora, este ejercicio, ¿no? Que es de soluciones, me dice una solución acuosa se congela a -4,5 grados centígrados. Entonces, me dice que tengo una solución que su temperatura de fusión de esa solución me va a ser de -4,5 grados centígrados, ¿correcto? Y también me dice que KF va a ser igual a 1,86. Y también me da el valor de KB y KB me dice que va a ser de 0,52. Ahora, me dice también que la presión pura del agua va a ser igual a 23,8 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Inciso E dice ahí, pero inciso A me está pidiendo en otras palabras el punto de ebullición normal. O sea, en otras palabras me está diciendo la temperatura de ebullición de la solución. Eso es lo que me está pidiendo. Y el otro inciso me dice la presión de vapor. La presión de vapor es lo que me está pidiendo también. Y la disminución de la presión, ¿no? Y también la presión osmótica. Entonces, eso es lo que me está pidiendo. Vamos a empezar primeramente nosotros respondiendo el inciso E, que vendría a ser prácticamente el inciso A, ¿no? También, ¿no? Entonces me está pidiendo el punto normal de ebullición, ¿ya? Entonces voy a ponerlo directamente nomás. Entonces lo que quiero saber es la temperatura
de ebullición de la solución. Eso es lo que quiero saber. ¿Cómo voy a calcular eso? ¿En qué fórmula voy a ver eso? ¿No? Si ustedes ven en su formulario, creo que no les he pasado todavía a ustedes, entonces ahí me dice que la disminución de la temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Es la única fórmula que puedo encontrar temperatura de ebullición de la solución, ¿no? Entonces, ¿qué quiero saber? Temperatura de ebullición de la solución. ¿Qué hago? Despejo. Temperatura de ebullición de la solución va a ser igual al aumento de la temperatura de ebullición más la temperatura de ebullición del solvente, ¿no? Entonces, de esa manera me quedaría despejado. Ahora, analizo. ¿Tengo el aumento de la temperatura de ebullición? No tengo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Cómo calculo? Con esta formulita que me dice que KB va a ser igual por la molalidad, ¿no es cierto? Eso vendría a ser mi fórmula, ¿no? KB por la molalidad. Ahora, analizo esta fórmula. ¿Tengo KB? Sí tengo KB. ¿Tengo molaridad? No tengo molaridad. Entonces tengo que calcular molaridad, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo? Con la siguiente fórmula, ¿no? Que me dice que la disminución de la temperatura de fusión va a ser igual a KF por la molaridad, ¿no? ¿Qué quiero saber? Molaridad. Entonces despejo molaridad. Molaridad va a ser igual al descenso o disminución de la temperatura de fusión sobre KF. Ahora, ¿puedo reemplazar los datos directamente? ¿Tengo descenso de la temperatura de fusión? No tengo, ¿no? ¿O tengo? ¿Dónde hay? No, no tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular el descenso de la temperatura de fusión. ¿Cómo calculo? Con esta formulita, ¿no? El descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a ¿qué? Su micrófono, por favor, ya les encargo. Temperatura de fusión del solvente, ¿ya? Del solvente, menos la temperatura de fusión de la solución, ¿ya? Entonces, necesito, ¿qué necesito? Disminución de la temperatura de fusión. Ahora, ¿puedo reemplazar los datos directamente aquí? ¿Tengo temperatura de fusión del solvente? Sí tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que el agua se congela a 0 °C. ¿Tengo temperatura de fusión de la solución? Sí tengo, porque aquí me dice que es de menos 4,5 °C. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo datos. El descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a la temperatura de fusión del solvente, que es de 0 °C, menos la temperatura de fusión de la solución. Entonces acá me dice que es de menos 4,5 °C. Entonces la disminución o el descenso de la temperatura de fusión va a ser igual a 4,5 °C. Entonces ya tengo la disminución o el descenso de la temperatura de fusión. Eso significa que puedo calcular también ya la molalidad. Entonces, la molalidad va a ser igual al descenso, que vendría a ser de 4,5 sobre la molalidad, ¿no es cierto? Perdón, sobre KF, perdón, sobre KF. Entonces KF va a ser de 1,86, ¿no es cierto? Ahora meto esa información a mi calculadora. ¿Cuánto sale, chicos? La molalidad. 2,40. 2,42. 2, con tres decimales, 42. sí. A 40. 419. 419 sería molar, ¿no? Bien, entonces ya tengo la molaridad. Molalidad, no, no es molar, molalidad. Entonces, ya puedo calcular el aumento de la temperatura de ebullición, que vendría a ser KB, ¿no? Igual a KB. ¿Cuánto es KB? 0,52, ¿no? Por la molaridad, que viene a ser de 2,419, ¿no? Entonces, el aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a ¿cuánto? 1,257. Entonces aquí sería de 1,257, ¿no? 1,257, acá sería grados centígrados. Bien, entonces ya tengo ya el aumento de la temperatura de ebullición, entonces ya puedo reemplazar el aumento, me dice que es de
257 grados centígrados, más la temperatura de ebullición del solvente, el agua, ¿a cuánto hierve? A 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, la temperatura de ebullición de la solución va a ser igual a 101,257 grados centígrados. Entonces, esto vendría a ser la respuesta del inciso A o el inciso E que le puso acá, ¿no? Entonces, eso chicos, ¿ya? Ahora vamos a responder lo que nos pida en el inciso B. Entonces voy a borrar esta información. La información que necesito de este ejercicio que hice, perdón, es la molaridad. Es un dato muy importante. Lo voy a anotar acá. 2,419 molar, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que tengo 2,419 mol. ¿De quién? Del soluto, que va a estar en cuánto? En mil ¿qué? Gramos de solvente, ¿no? Aquí le voy a poner solvente, ya. Listo. Ahora voy a borrar todo esto. Necesito espacio. Acá. Entonces borramos. Y ahora vamos a calcular lo que me pide en el inciso B, o sería F, ¿no? La presión de vapor. Me pide la presión de vapor a una temperatura de 25 grados Celsius. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cómo calculo cómo calculo la presión de vapor? ¿No? Con esta formulita que me dice que la presión de vapor va a ser igual a fracción molar del solvente por la presión pura del agua, ¿ya? Entonces, ahora, analizo, ¿tengo fracción molar del solvente? No tengo, entonces tengo que calcular primeramente fracción molar del solvente, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Con esta formulita, ¿no? La fracción molar del solvente va a ser igual a ¿qué? A mol del solvente, ¿no? N1 sobre N total. Su micrófono, coche. Pucha, ya, ni lo hacíamos más, ya. Total, entonces N1, ¿cuánto va a ser? ¿Tengo mol del solvente? No tengo, ¿no? Entonces tengo que calcular mol del solvente, ¿no? Entonces mol del solvente va a ser igual a ¿qué? A la masa del solvente sobre peso molecular del solvente, ¿no? Entonces, ahora analizo, ¿tengo masa del solvente? Sí tengo, ¿no? ¿Pero dónde? En la molaridad, ¿no? La molaridad me dice que va a ser de 2,419, ¿no? Que va a ser mol del soluto, que va a estar presente en cuánto? En 1000 gramos de solvente, ¿no? Entonces, por eso decía que la molaridad es un dato muy importante, ¿no? Porque de ahí voy a sacar los otros datos que no los tengo en mi ejercicio. Entonces, la molaridad me dice que es de 2,419 mol. ¿De quién? Del soluto, que va a estar en 1000 gramos de solvente. Ahora, aquí, ¿qué necesito? Necesito la masa del solvente. ¿Cuánto había sido la masa del solvente? 1000. Entonces, este 1000 lo voy a poner acá, ¿no? Entonces, aquí voy a poner 1000, ¿no? Gramos del solvente que va a estar ya, 1000 gramos de solvente. Ahora abajo pongo el peso molecular del solvente. ¿Quién es el solvente? El agua, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular del agua? Sería 18 gramos mol. Entonces, gramo con gramo se va y me va a quedar mol, ¿no? ¿Cuánto saldría? 1000 entre 18. 55,56. 55,56. Entonces aquí sería 55, ¿coma cuánto? Chicos, 6. 6. 56. Entonces aquí sería mol. Ya tengo N1, ahora necesito saber N total. Entonces N total va a ser igual al mol del solvente más el mol del soluto, ¿ya? El 1, aquí en soluciones en físico-química, me indica los datos del solvente, ¿no? Cuando ustedes vean 1, entonces estoy hablando del solvente. Si ven el número 2, significa que estoy hablando del soluto. Entonces, aquí N total, en una solución siempre va a haber un soluto y un solvente, ¿no? Ahora el solvente lo acabo de calcular que me dice que es de 55,56 más
Mol del soluto. ¿Tengo mol del soluto? Tal vez no lo tendré acá, pero está en mi molalidad, ¿no? Que me dice que es de 2,419. Entonces, aquí voy a poner 2,419, ¿no? Entonces, mol total va a ser igual. ¿Cuánto sale, chicos, ahí? 57,979. Entonces, aquí va a ser 57,979, dijo, ¿no? ¿O cómo? 79. 979. Ya, Sí. bien. Entonces aquí sería mol. Listo, ya tengo N1 y ya tengo N total. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo para poder calcular fracción molar del solvente. Entonces, 55,56 arriba es mol. Abajo sería N total, que vendría a ser de 57,979 y sería mol. Mol con mol se va y me queda la fracción molar del solvente. ¿Cuánto sería, chicos, ahí? 0,950. 0,958. 0,958. Mol con mol se fue y no tiene unidades. Entonces, ¿qué hago ahora? Con ese dato reemplazo acá, ¿no? Entonces, acá voy a poner 0,958, ¿no? Por la presión pura del agua que me dice que es de 23,8 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de vapor del agua va a ser igual. ¿A cuánto sale? Presión de vapor. 22,800. 22,800, ¿no? Sí. ¿No hay otro numerito más aquí por si acaso? 4. 4. 4, ¿no? Entonces acá sería milímetros de mercurio. Y listo. Eso vendría a ser la respuesta del inciso B. Ya hemos respondido esto y esto. Ahora me faltaría calcular la disminución de la presión. Entonces vamos a borrar todo este sector de acá. Bien, entonces el inciso C o G, como dice ahí, me está pidiendo la disminución de la presión. Eso es lo que yo quiero saber, ¿no es cierto? Entonces, la disminución de la presión va a ser igual a la presión pura del agua menos la presión de vapor que acabo de calcular. Entonces, reemplazo datos. La disminución de la presión va a ser igual a la presión pura del agua, que vendría a ser de 23,8 milímetros de mercurio, menos la presión de vapor, que me salió de 22,804, ¿era, no? 804, ¿no? Y acá sería milímetros de mercurio. Entonces, la disminución de la presión va a ser igual, ¿ahí cuánto sale? 0,9996. 0,9990. 996. Y entonces eso vendría a ser la disminución de la presión, ¿no? Ahora vamos a calcular el otro que me está pidiendo la presión de vapor. Entonces la presión de vapor, perdón, la presión osmótica, perdón. La presión osmótica va a ser igual a ¿qué? A la concentración por la constante R y por la temperatura. Tengo la concentración. Sí tengo, ¿no? Pero está en molar, ¿no? Pero si yo lo voy a convertir a molar, porque necesito que aquí que esté en molar, me va a dar la misma cantidad, ¿no? Entonces, si yo hago ese cálculo, por si acaso acá lo voy a explicar, entonces me dice la concentración molar va a ser igual a mol del soluto sobre litro de solución, ¿cierto? Sobre un litro, ¿no? Entonces, la concentración molar va a ser igual al mol del soluto. El mol del soluto me dice que es de 2,419 mol, ¿no es cierto? Sobre litro, sobre un litro, en un litro vamos a trabajar, entonces me va a salir la misma cantidad, ¿no? Entonces acá va a ser 2,419 molar, ¿no? Y eso es lo que yo necesito saber. Ahora,
Una vez que tenga esa información, ya puedo reemplazar los datos acá, ¿no es cierto? Acá sería entonces 2,419, ¿no? Mol sobre litro, ¿no? Que es lo mismo que decir molar. Sobre la constante R, la R que voy a utilizar es la de 0,08205. Entonces aquí sería atmósfera por litro, acá sería por mol, por grados Kelvin, ¿no? Por la temperatura me dice a cuánto, a 25. Si eso lo convierto en Kelvin, va a ser 298,15 grados Kelvin. Entonces la presión osmótica va a ser igual, ¿cuánto sale? 59,17. Entonces acá sería 59,17. Un número más por si acaso, ¿no hay? 6. 6, ¿no? Entonces sería atmósfera. ¿Por qué? Porque mol con mol se va a ir, Kelvin con Kelvin se va, y litro con litro se va, y me queda atmósfera. ¿No? Entonces, ahí tengo, si quieren saber el otro, porque a veces les va a preguntar o sea, aquí le está preguntando punto normal de ebullición, les puede preguntar punto normal de congelación. Entonces, si quieren saber el otro, la otra forma también que les pueden preguntar, en mi canal de YouTube está, ¿no es cierto? Hay varios ejercicios del segundo parcial altísimo de físico-química, así que hay un montón en mi canal de YouTube, entonces pueden pasar a verlo, ¿ya? Y también esta clase de hoy lo voy a subir ahorita mismo cuando termine la auxiliatura, ¿ya? Así para que puedan estudiar toda la noche. Bien, ahora vamos a hacer el otro ejercicio. Ya, pero creo que ya nos falta mucho tiempo, ¿no? Faltan ¿cuántos minutos? 4 nomás ya. Entonces, más bien vamos a finalizar la clase y volvemos a entrar al mismo enlace, van a entrar ya, al mismo enlace entran, ¿ya? Para que no nos quedemos a medias, ¿no? Bien, chicos, entonces entran al mismo enlace, voy a finalizar y entran al mismo enlace.